En el corazón de Babilonia, bajo el gobierno de Darío el Medo, la ciudad era un centro de riqueza y conocimiento. Mercados bulliciosos y calles llenas de comerciantes mostraban el esplendor del imperio. Grandes edificios decorados con azul y oro se alzaban orgullosos, reflejando la grandeza del reino, mientras el río Éufrates fluía tranquilamente, cortando la ciudad en dos. Entre los muchos cautivos traídos de Judá, Daniel se destacaba por su sabiduría y devoción. Desde joven, había sido seleccionado para servir en la corte del rey, donde su capacidad para interpretar sueños y su conducta intachable le habían ganado tanto el respeto como la envidia. A pesar de su condición de cautivo, Daniel se había elevado para ocupar uno de los puestos más altos bajo el rey Darío, supervisando a otros gobernadores y sátrapas. Su influencia crecía y con ella el resentimiento entre aquellos que veían con malos ojos que un extranjero alcanzara tal posición. Daniel 6, 1 al 2. Fue Daniel puesto sobre el reino y príncipes sobre 100 para que estuviesen sobre el reino. La corte de Darío era un nido de intrigas y ambiciones. Gobernadores y sátrapas, cada uno a cargo de partes del vasto imperio, competían por el favor del rey y entre sí. Pero Daniel, con su excepcional integridad y sabiduría, se destacaba, lo que solo servía para profundizar la envidia y el deseo de derribarlo. Pero antes de seguir con nuestra historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. Daniel 6, 4. Entonces los príncipes y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante al reino. Pero no podían hallar ocasión alguna ni falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los rivales de Daniel, incapaces de encontrar faltas en su administración debido a su lealtad y eficacia, urdieron un plan para atacarlo donde más vulnerable podría ser, su fe. Sabían que Daniel nunca renunciaría a sus oraciones diarias a su Dios, no importa el mandato del rey. Así, se acercaron a Darío con una propuesta. Un edicto que prohibiera orar a cualquier ser divino o humano, excepto al propio Darío durante 30 días. Daniel 6, 7. Todos los presidentes del reino, magistrados y sátrapas, consejeros y gobernadores, han acordado unánimemente establecer un estatuto real y hacer un firme decreto que cualquiera que demande petición de cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La vanidad del rey fue su punto débil, y los conspiradores lo explotaron hábilmente, alabando su divinidad y asegurando que tal decreto consolidaría su poder y devoción entre los pueblos. Darío, seducido por las lisonjas y sin sospechar la verdadera intención detrás del edicto, firmó el documento. Con su sello real, el destino de Daniel quedó marcado, pues continuar con sus oraciones ahora significaba desafiar la ley del rey y enfrentar la muerte en el foso de los leones. Sin embargo, para Daniel, la fe en su Dios era inquebrantable, más allá de cualquier decreto mortal. Cuando Daniel se enteró del nuevo edicto, la noticia no hizo más que fortalecer su resolución. Sabía que obedecer a Dios era más importante que cualquier mandato humano, incluso si eso ponía en riesgo su vida. En la tranquilidad de su habitación, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, Daniel se arrodillaba 3 veces al día, tal como había hecho siempre. No había en sus gestos temor alguno, solo una profunda paz y devoción. Sus oraciones eran suaves murmullos que se elevaban hacia el cielo pidiendo sabiduría y protección, no solo para él, sino para todo su pueblo disperso. Daniel 6, 10. Y 3 veces al día se arrodillaba y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fue durante uno de estos momentos sagrados cuando los conspiradores, moviéndose silenciosamente, lo sorprendieron. Se agruparon en las sombras, observando cómo el cautivo se postraba sin temor. Era el momento que habían estado esperando.
Con una sonrisa de triunfo mal disimulada, se apresuraron a informar al rey. Daniel 6, 12. No has firmado un decreto que todo hombre que pida algo a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo, es verdad, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser abrogada. Daniel fue llevado ante Darío con las manos atadas, pero su rostro estaba sereno. Los acusadores presentaron su caso con vehemencia, destacando el desafío del hebreo a la autoridad real. Darío, al escuchar las acusaciones, se sintió atrapado en una red de su propia creación. Apreciaba a Daniel, no solo por su competencia, sino también por su carácter. Sabía que era un hombre de verdad y fe, y su conciencia se agitaba por el dilema que enfrentaba. La ley de los medos y los persas era inflexible. Una vez firmada, ni siquiera el rey podía revocarla. Darío luchó hasta el último rayo de sol, buscando alguna forma de salvar a Daniel. Daniel 6, 14. El rey, cuando oyó estas palabras, se afligió mucho y puso el corazón en salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero al final, las rígidas estructuras legales que había avalado lo dejaron sin opciones. Con un corazón pesado, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Aunque las palabras se le atoraban en la garganta, el rey se vio obligado a cumplir la ley que él mismo había sancionado. Mientras Daniel era llevado al foso, el silencio se apoderó de la corte. La tensión era palpable, como una cuerda estirada al límite de romperse. Darío, a pesar de su poder y majestad, se sentía pequeño y vacío, sabiendo que había condenado a un hombre inocente por su vanidad y la astucia de sus enemigos. Guardias armados formaron un corredor mientras Daniel, con dignidad inquebrantable, avanzaba hacia el lugar de su supuesta muerte. Los leones, ya alertados por la proximidad de una presa, rugían desde la profundidad del foso, sus sonidos resonando ominosamente en el aire vespertino. Daniel 6, 16. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron al foso de los leones. Y hablando el rey, dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien sirves continuamente, él te librará. En el foso, Daniel permaneció inmóvil, su figura apenas visible en la escasa luz que se filtraba desde arriba. Rodeado por las bestias imponentes, cerró los ojos y oró, no con miedo sino con una calma profunda que emanaba de una fe inquebrantable. Los leones, animales majestuosos con su pelaje brillante, circulaban alrededor de él, sus grandes cuerpos moviéndose con una gracia mortal. Sin embargo, en lugar de lanzarse sobre el hombre, los leones parecían inusualmente tranquilos. Algunos incluso se acostaban cerca de él, como guardias honrando a un rey. Daniel 6, 18. Y el rey se fue a su palacio, y pasó la noche ayunando. No fueron traídos delante de él instrumentos de música, y se le fue el sueño. Mientras tanto, Darío no encontraba descanso. Paseaba por su palacio, sus pasos resonando en las vastas salas vacías. La decisión de condenar a Daniel lo torturaba, llenando su noche con un torbellino de dudas y remordimientos. La imagen del fiel servidor siendo devorado por leones perturbaba cada momento de sueño que intentaba encontrar. Darío sabía que había sido manipulado, y la culpa de esa realización pesaba más que las riquezas de su reino. La intervención divina se hizo evidente conforme la noche avanzaba. A pesar de los rugidos habituales y la ferocidad conocida de los leones, se mantenían serenos alrededor de Daniel. Daniel, por su parte, sentía una paz que solo la presencia de lo divino podía otorgar, su espíritu fortalecido por la certeza de que no estaba solo. Al amanecer, un Darío ansioso y temeroso corrió hacia el foso. Su voz, cargada de una mezcla de esperanza y temor, rompió el silencio matutino al llamar a Daniel. Daniel 6, 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, «Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La respuesta de Daniel, clara y serena, resonó desde la profundidad. Daniel 6, 21 al 22. Entonces Daniel respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». La alegría de Darío fue inmensa al escuchar la voz de Daniel. Ordenó inmediatamente que lo sacaran del foso. Al ver que Daniel salía sin un solo rasguño, su respeto y admiración por la fe del hebreo se profundizaron. El milagro no solo salvó a Daniel, sino que también restauró la fe del rey en la justicia y el poder de un Dios que trascendía todo lo que había conocido. Daniel 6, 23. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. A medida que los primeros rayos del sol iluminaban el foso de los leones, los guardias trabajaban rápidamente para liberar a Daniel. Con cuerdas firmes lo elevaron desde las profundidades oscuras hacia la luz del amanecer. Al salir, Daniel se puso de pie, libre una vez más. Su rostro irradiaba una serenidad que contrastaba con la expectativa tensa de los espectadores. A su alrededor, las murmuraciones de asombro crecían mientras la multitud observaba que, en efecto, no había ni un rasguño en su cuerpo. Darío, aliviado y lleno de admiración, se acercó para inspeccionar a Daniel personalmente. Ante los cortesanos reunidos, examinó al hombre, buscando alguna señal de daño. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La ausencia de heridas no solo confirmaba el milagro, sino que también reafirmaba la inocencia y la devoción de Daniel hacia su Dios. Esta demostración pública fortalecía la posición de Daniel en la corte y enviaba un mensaje claro sobre la protección divina que lo cobijaba. No obstante, la justicia aún requería ser cumplida respecto a los conspiradores que habían tramado contra Daniel. Bajo las órdenes de Darío, fueron apresuradamente llevados al mismo foso de los leones. A diferencia de la noche pacífica que Daniel había experimentado, su final fue trágico y rápido, demostrando la ferocidad natural de las bestias no restringidas por intervención divina. Este acto no solo servía como castigo, sino también como una advertencia severa contra la traición y la manipulación dentro del imperio. Daniel 6, 24. Y mandó el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y antes que llegasen al fondo del foso, los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Conmovido por los eventos y la firme fe de Daniel, Darío proclamó un nuevo edicto. Este decreto, difundido por todo el imperio, exaltaba al Dios de Daniel, reconociéndolo como el protector y salvador, cuyo poder superaba todas las entidades y autoridades terrenales. El edicto declaraba que todos deberían reverenciar al Dios de Daniel, quien había demostrado su supremacía de manera tan milagrosa. Daniel 6, 26 al 27. De mi parte es hecho decreto que en todo el dominio de mi reino todos tiemblen y teman ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre, y su reino no será jamás destruido, y su dominio será hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Mientras tanto,
Daniel reflexionaba sobre su prueba y liberación. Aunque agradecido por la intervención divina, su corazón permanecía humilde y su fe inquebrantable. Consideraba este evento no solo como una victoria personal, sino como una oportunidad para fortalecer la fe de su pueblo y la presencia de Dios en una tierra extranjera. Estas reflexiones profundizaban su compromiso con sus deberes y con su llamado a ser un testigo de su fe ante los pueblos del imperio. Tras la dramática liberación de Daniel, la comunidad judía en Babilonia se llenó de júbilo y asombro. Daniel fue visto no solo como un superviviente, sino como un verdadero héroe, un faro de integridad y devoción inquebrantable. En la corte, Daniel continuó su servicio con la confianza renovada de Darío. El rey, profundamente impresionado por la firmeza y la fe de Daniel, le confió aún mayores responsabilidades, consolidando su posición como uno de los administradores más influyentes del imperio. Esta relación fortalecida no solo beneficiaba a Daniel personalmente, sino que también mejoraba la posición de su comunidad dentro del imperio, proporcionando un grado de protección y respeto que antes era inimaginable. La historia de su fe, integridad y la protección divina se convirtió en un testimonio poderoso de la soberanía y la misericordia de Dios, sirviendo como un ejemplo inspirador para futuras generaciones. Su vida demostró que incluso en medio de circunstancias adversas, la fidelidad a los principios divinos no solo es posible, sino que es recompensada de maneras a menudo extraordinarias. Mirando hacia el futuro, Daniel se mantuvo como una figura clave durante el reinado de Darío y más allá, incluso bajo el reinado de Ciro el persa. Su habilidad para navegar a través de los complicados entresijos de la política de la corte, manteniendo siempre su integridad y fe, le permitió influir en importantes decisiones políticas y religiosas que afectaban no solo a los judíos, sino a todo el imperio. Daniel 6:28. Así, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. La historia de Daniel, con su profundo mensaje de fe e integridad, resuena como un eco a través del tiempo, recordándonos la importancia de permanecer fieles a nuestras creencias más profundas, incluso frente a desafíos insuperables. Su vida no solo es un testimonio del poder de la fe, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las maneras en que podemos vivir con un propósito y una convicción genuinos. Al comparar a Daniel con otras figuras históricas que enfrentaron pruebas de fe, como Job, o incluso figuras más modernas que enfrentaron periodos de prueba severa por sus creencias, la historia de Daniel destaca como un recordatorio de que la fe verdadera a menudo se prueba en circunstancias extremas. Estas comparaciones enriquecen nuestra comprensión de cómo diferentes culturas y épocas han interpretado y valorado la resiliencia y la fe. En un contexto contemporáneo, la relevancia de la historia de Daniel es innegable. En una era donde la fe a menudo se desafía por conflictos, desastres y crisis de integridad, tanto a niveles personales como globales, su historia ofrece un faro de esperanza. Nos recuerda la importancia de mantener nuestros principios y valores, incluso cuando se enfrentan a presiones externas o desafíos insuperables. La historia de Daniel nos invita a reflexionar sobre temas espirituales universales como la justicia, la fe, la perseverancia y la redención. Nos enseña que a pesar de la corrupción y las intrigas políticas, la pureza de corazón y la lealtad a las convicciones personales pueden prevalecer y ser reconocidas por un poder superior. En conclusión, la narrativa de Daniel y el foso de los leones es mucho más que un relato de supervivencia. Es una historia de fe probada y afirmada, una inspiración para todos aquellos que buscan vivir con integridad y autenticidad en un mundo complejo y a menudo confuso. Nos alienta a todos a considerar cómo nuestras propias vidas reflejan los principios que valoramos y cómo, al igual que Daniel,
podemos aspirar a impactar el mundo positivamente, manteniendo inquebrantable nuestra fe y moral. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Después de adentrarnos en esta increíble historia de fe, coraje y divina intervención en la vida de Daniel, los invito a unirnos en oración. A través de esta oración, pidamos juntos que nuestras vidas puedan reflejar la misma confianza inquebrantable en Dios que Daniel demostró en el foso de los leones. Señor nuestro, Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia, inspirados por la historia de tu siervo Daniel, quien mostró una fe inquebrantable en medio de la más grande adversidad. Te pedimos, Señor, que infundas en nuestros corazones un espíritu de valentía y convicción profunda, para que podamos enfrentar los desafíos de nuestra vida con la misma integridad y firmeza. Danos, oh Dios, la sabiduría para discernir tu voluntad en cada paso que damos, y la fortaleza para mantenernos fieles a ti, incluso cuando enfrentemos presiones que busquen desviarnos de tu camino. Ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe, sin vacilar, sabiendo que tú estás con nosotros, cerrando las bocas de los leones que amenazan con devorar nuestra paz y propósito. Te pedimos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos guardes bajo tu cuidado protector y nos guíes por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de tu amor y tu poder, al igual que Daniel fue un faro de luz en su tiempo. Ayúdanos a vivir de manera que otros puedan ver tu obra en nosotros y a través de nosotros. Concede, Señor, que al enfrentar las pruebas y las tribulaciones de este mundo, recordemos siempre que tú eres nuestro refugio y fortaleza, un auxilio siempre presente en la necesidad. Que nuestra confianza en ti nunca falle, que nuestra fe sea como la de Daniel, inquebrantable y siempre visible. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la inspiradora historia de Daniel y el foso de los leones. Si te ha gustado este relato y deseas explorar más historias que fortalezcan tu fe y enriquezcan tu conocimiento bíblico, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Oasis Bíblico. No olvides darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. Si hay algún tema o historia bíblica que te gustaría que exploráramos juntos, por favor déjanos un comentario abajo con tus ideas. Nos encanta recibir tus sugerencias y comentarios, ya que nos ayudan a crear contenido que realmente disfrutes y te sea útil. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Hasta la próxima, que Dios te bendiga grandemente. Adiós.